Hola, hola, ¿qué tal? Saludos cordiales aquí en TV Senado. Hoy día, en Profundidad de Campos, vamos a conversar con un senador que tiene una larga trayectoria en el campo de la política a nivel nacional e internacional. Representa a una zona extrema de nuestro país. Aquí está su ficha de presentación. Senador José Miguel Insulza, representante de la región de Arica y Parinacota, militante del Partido Socialista, abogado, 81 años, posee en su currículo roles como académico, ministro, diplomático y exsecretario general de la OEA. Este año preside la Comisión de Relaciones Exteriores e integra las instancias de Hacienda, Zonas Extremas, Comisión Especial Mixta de Presupuestos, entre otras. Bueno, estamos listos para conversar con el senador José Miguel Insulza, socialista, representante de la Puerta Norte de Chile. ¿Cómo está, senador? Muy bien, muchas gracias. Con mucho gusto de estar aquí. Bueno, venimos todas las semanas aquí al Congreso, ¿no? Pero estar aquí en el programa suyo. Bueno, hace algunos días se le vio al otro lado de la cordillera con este aniversario del Tratado de Paz entre Chile y Argentina. Sí, efectivamente, la formalidad era un encuentro entre las comisiones de Relaciones Exteriores del Senado argentino y del Senado chileno. Se le agregó un nivel algo superior por la asistencia del presidente del senador José García, y de la presidenta del Senado argentino, doña Victoria Villarruel, que en realidad constitucionalmente es vicepresidente de la República también. Usted en 1978, ¿dónde estaba? Yo en el año 78 estaba viviendo en Lima. No, estaba viviendo en Roma, Italia. Estaba viviendo en Roma, Italia. Pero por alguna razón sí, creo que pasé por Lima en esos días precisamente, pero creo que me enteré ahí de las dificultades que había, pero yo vivía en Roma, Italia. Perfecto. El 78 yo había vuelto a Chile y en ese tiempo se hablaba que en Argentina se hacían apagones en Buenos Aires, que en el sur estaban las tropas chilenas apostadas. Lo describió así, alguno de los senadores ayer que estaban presentes lo describió así, ¿no? Hubo, sobre todo en el sur, hubo acuartelamiento de tropas, toque de queda tardecito, de tempranito, movilización de tropas, etcétera. Y la verdad es que para nosotros que estábamos a kilómetros o miles de kilómetros del lugar, nos parecía que era casi imposible. Yo le diría que la reacción nuestra, y por eso a veces no recuerdo demasiado, no fue ni de terror ni de impotencia, fue decir, pero esto no puede estar pasando, ¿cómo se van a empezar a matar entre chilenos y argentinos? Pero claro, gracias a la actuación, entiendo que el presidente Jimmy Carter, el que hizo la llamada al Papa fue el señor Brzezinski, el asesor de seguridad nacional del presidente Carter, para avisarle al Papa, recién instalado, hacía poquito el Papa, entonces de que había una posibilidad de guerra entre dos de sus países, de sus países católicos, porque los países eran supuestamente eran gobiernos militares, pero gobiernos católicos, ¿no? Claro. Ahora, bueno, en ese tiempo Juan Pablo II había asumido, como usted dice, Así es. el papado, pero aquí una de las gestiones también que se destaca en la historia es la acción del cardenal Raúl Silva Enrique, que coapta a cardenales, entiendo que de Perú, de Argentina, de Bolivia incluso, para persuadir al Vaticano para que asuma esta responsabilidad con la fuerte oposición de Ángelo Sodano, ¿eh? Bueno, yo según lo sé, efectivamente fue así, porque inmediatamente se hizo el pedido, el Papa hizo alguna declaración, no estalló la guerra de inmediato, y entre tanto, efectivamente, el Vaticano se convenció de la necesidad de seguir, de participar para evitar que hubiera un conflicto, lo cual suponía primero atrás sin golpes, digamos, y después, como en el box, ¿no? Y después ya empezar a forjar un acuerdo de paz, ¿no? Lo primero no fue demasiado difícil, ya combinado por el Papa, ya no se iban a agarrar a tiros seguramente, pero se demoró bastante en salir el acuerdo, 4 años, pues si estamos hablando del 78, lo que recordaba, la fecha de ayer era el 82 cuando se firmó el tratado, perdón, el 84 cuando se firmó el tratado, 6 años fueron de negociación. Bueno, otro de los capítulos escalofriantes, yo me acuerdo
haber transmitido con Radio Nacional de Argentina la arenga de Galtieri ahí en los balcones de la Casa Rosada frente a una multitud impresionante que aclamaba este accionar. Pero claro, no, si la gente, es bien interesante, ¿eh? Porque la gente, que como lo hemos visto ahora hace poco, con el estallido social, y se ve muchas veces, la gente que ahora dice que está en contra, está recontra a favor. ¿Eh? No, por favor, eso es así. Tanto en el caso de Argentina, tanto en la guerra como en los hechos políticos posteriores, la toma, digamos, la dictadura militar, etcétera. Mucha gente que estuvo, y en Chile también, mucha gente que estuvo a favor, dicen que estuvieron en contra ahora. O sea, es un oportunismo, dice No usted. sé, yo creo que es ganas de haber estado en contra. Yo recuerdo que había un connotado político argentino o no, de politólogo argentino, que me contó la existencia de una encuesta hecha por alguien pues, cercano a él, en que le preguntaba a la gente, la historia llegaba de la gente a la cual había entrevistado 4 o 5 años atrás, y le contaba un cuento. Le decía, mire, desgraciadamente tengo que dar cuenta a la fundación, tal o cual fundación, por la plata que me gasté en las encuestas, y no encuentro los resultados. Entonces usted tiene que ayudarme a reconstruir los resultados, pero no que me diga hoy lo que piensa, sino que me ayude a recordar lo que usted me dijo. Y eran cosas completamente distintas. Y la gente me dice, lo mejor es que era gente que mostraba buena voluntad, que quería ayudarlo, pero ellos estaban convencidos de que habían estado en contra cuando habían estado a favor, pues. Bueno, esa es parte de la historia y en este momento acá estamos construyendo varias historias y entre otras la del sistema de pensiones que ya tiene un largo precedente, 10, 14, 15 años, Sí. que se discute, se analiza y finalmente hay ciertos progresitos, como dijo alguien por ahí, pero no una sustancia de fondo que diga que los jubilados de este país van a tener buenas pensiones en el futuro y ahora. Es que lo que es peor es que están perdiendo pensiones, porque todo el mundo parte de la base que van a tener una mejor pensión, pero la podrían haber empezado a tener hace 7 años atrás, pues. Sí, eso es lo que a mí me parece más molesto. O sea, cuando salga la ley de pensiones todavía vamos a tener resquemores por la cantidad de dinero que perdieron esa gente para llegar a ganar una pensión mejor. ¿Usted cree que va a haber una reforma de pensiones? Hay oposiciones que son muy fuertes, Tiene por que haber. ejemplo, con respecto al 6%, con respecto a la administración de los recursos de los jubilados, en fin. Yo creo que hay que buscar alguna forma de encerrarlos, decir estos 6 van a decidir 3 por cada lado y encerrarlos a discutir hasta que salgan con algo. Y efectivamente, claro, yo me doy cuenta, hay que repartirse el 6%. Uno quiere entero para las cuentas individuales, el otro quiere entero para las cuentas para la solidaridad, y en lugar de llegar a un promedio, a un acuerdo, prefieren perder. Y eso me parece dramático. ¿Ve? En la política uno nunca debería tener que estar disponible para perder. Mi amigo, que usted lo ha conocido, que fue presidente de la FECH cuando vio entrar a la universidad, Marco Antonio Roca, decía que en la política las únicas operaciones permitidas son la suma y la multiplicación. La resta y la división no están permitidos. Y hay que llegar a un acuerdo. Hay que llegar a un acuerdo, hay que terminar con esto. Y arrepentirse de la cantidad de años que estuvimos esperando que la gente, diciéndole a la gente que ya venía la reforma de pensiones, y hay gente que se ha muerto esperando la reforma de pensiones. Y muchas. Hay gente que piensa que, especialmente en la derecha, hay resistencia a hacer una reforma que sea sustantiva. ¿Usted lo ve así o no? Mire, yo sí estoy de acuerdo, yo lo creo así, desde luego. Ellos quieren salvar de todas maneras a las AFP como están, quieren llegar que los acuerdos no toquen el rol de la AFP, y al mismo tiempo quieren que todo vaya a las cuentas individuales. Yo entiendo, las AFP quieren que todas vayan a cuentas individuales porque las van a manejar ellos, o no las van a manejar por cierta persona, por así decirlo. Pero eso no significa que lo que cuente no es que la gente reciba su plata. O sea, si ahí me dicen, mira, lo único que podemos llegar es a 3 y 3, 2 y 4, yo digo, sí, adelante, vamos. Dejémonos ya otra vez, cuando tengamos más fuerza política, ahí trataremos de hacer otra reforma. Pero no dejemos a la gente sin pensión, sin aumento de pensiones por tantos años. Ahora, aquí en el ámbito local, la discusión del presupuesto, bueno, se rebajó de 2,7 el incremento a 2%,
Pero hay una pregunta que tiene que ver con usted, que está a lo mejor viendo este programa. Eh, Hay una lista de espera de 3 millones de personas. Sí. El año pasado se murieron 73.000 personas porque no pudieron acceder a una cirugía, a una consulta médica. ¿Se resuelve en el presupuesto esta situación No, en parte o no? no, es peor porque en este momento nosotros tenemos hospitales que no es que haya gente en la lista de espera, es que hay gente que no está siendo atendida porque no tienen algodones, no tienen gasas, no tienen las cosas mínimas para poder hacer los exámenes, ¿no? Los abastecimientos a los hospitales están bastante parados. Yo creo que esto ha llegado, es hora que el presidente tome cartas en el asunto, y cortemos lo que hay que cortar. Porque la verdad es que esto es muy dramático lo que está ocurriendo en los hospitales. En el norte, ¿cómo está la situación, Arica, Parinacota? Mire, en Arica nosotros tenemos una cierta ventaja. Nosotros somos la región con menos recursos, el presupuesto más bajo en materia de salud. Pero tenemos un buen servicio bien manejado y además tenemos la válvula de escape al lado, pues. Sobre todo para los exámenes. Si usted le dice, mire, parece, no sé yo, que se luxó un brazo, una mano, usted se toma un taxi, se va para Tacna y en el hospital de Solidaridad le hacen la radiografía al tiro, pues llega de vuelta donde el doctor con la radiografía. O sea, nosotros tenemos, o sea, por esa es la única razón de la discrepancia que existe entre la magnitud del presupuesto de salud y la calidad del servicio de salud. No somos el peor servicio de salud del país, pero somos lo que tenemos menos recursos porque está la opción siempre del Hospital de la Solidaridad en Tacna. ¿Hubo algún momento en que los peruanos venían a Chile a hacerse exámenes, no? Algunas veces, pues Sí, ahora, también, ¿eh? esta vez en realidad ahora pasa menos que hace. Antes de la pandemia pasaban pero, toneladas. Ahora después con todo eso, con el tiempo de pandemia se acostumbraron a buscar salud en los hospitales eh, ariqueños, ¿no? Pero sí tenemos un déficit, nosotros tenemos, en comparación con el resto de los países, tenemos un déficit más bajo, más alto, que es paliado por esto que le digo de los exámenes del hospital peruano, ¿no? Pues le voy a contar algo así, a propósito, porque tenemos un invitado hoy día, nuestro director Andrés Silva y con nuestro sonidista Antonio Marchand, estuvieron en la maratón de Nueva York, así que volvieron con medalla, con ¿Ah, sí? Ah, qué diploma, entretenido. con 55.000 estuvieron participando ahí ¿Ya? y vienen bien entrenados para que nos muestren ahora el video correspondiente. 55.000. Qué impresionante cantidad de gente. Claro, ¿Y y todo, fue todo junto? todos juntos y Porque certificados. yo estuve una vez en una maratón en Suecia, que eran 30.000, había 37. Y los 7 de los otros 7 lo hicieron correr al día siguiente, porque encontraron que más de 30.000 no podían hacer. Pero hace 40 años de eso ya. Pero el joven José Miguel Insulza también se puso de corto para correr, ¿o no? No, jamás, nunca. Ya tenemos el invitado para que formule una pregunta esta jornada aquí en Profundidad de Campo. Hola, ¿qué tal, José Miguel? ¿Cómo estás? Aquí Lagos Weber. Me han dado una oportunidad única para hacerte una pregunta, que en mi caso no puedo evitarlo, van a ser dos preguntas en una. La primera, y apelando a tu larga trayectoria en temas internacionales, como secretario general de la OEA, si tú pudieras identificar un tema que fue el que te generó las mayores preocupaciones, no en términos personales, sino en términos de tus responsabilidades como secretario general de la OEA y de lo que implicaba conducir ese organismo ante alguna crisis. Crisis tuviste muchas, pero si tú identificas una que tú crees que fue la que puso en más tela de juicio el funcionamiento, la validez de la OEA en ese minuto, cuando tú ejerciste esta responsabilidad. Y lo segundo, que creo que es mucho más fuerte para ti, porque tú has vivido muchas cosas, no solamente porque tienes muchos años, mucha experiencia acumulada, como digo yo, viviste el exilio, trabajaste, estuviste en el MAPU, tuviste responsabilidades, fuiste diputado muy joven, te fuiste al exilio, volviste a Chile, asumiste responsabilidades grandes del Ministerio del Interior, fuiste canciller, etcétera. Pero de todas esas experiencias fuertes, sin duda creo yo que la más fuerte que te ha tocado vivir fue la del último fin de semana, en donde se le escapó el campeonato de fútbol a última hora. Quiero que puedas compartir con todo el resto de los chilenos cómo viviste ese momento y cómo vas a hacer para superarlo. Perdón, no entendí la segunda, porque la primera pregunta es clara para mí. El dolor de cabeza en la OEA. Mi mayor dolor de cabeza en la OEA fue cuando me enteré que aviones colombianos habían bombardeado
un campamento guerrillero de guerrilleros colombianos en Ecuador. Porque eso ahí tenemos dos problemas. O sea, había un país que era Ecuador que tenía perfecto derecho a decir nos han violado nuestro territorio y han bombardeado nuestro territorio. Y otro como Colombia que alegaba que realmente ellos lo que estaban haciendo era erradicar un campamento de guerrilleros de ellos, por así decirlo. Y eso lo solucioné como tratar de resolver la mayor parte de los problemas en la OEA. Me invité a un par de embajadores conmigo y nos fuimos a ver lo que pasaba en el terreno. Y fue muy impresionante porque realmente llegamos después de bajar de los aviones en helicóptero al lugar mismo de los hechos donde había ocurrido y donde estaban todavía las huellas de este ataque, ¿no? Y bueno, y sobre todo evitar que esto repercutiera en conflictos entre los países, ¿eh? Y la verdad es que eso también fue un momento muy, muy dramático porque todo el mundo veía que llegaron los dos presidentes, el de Colombia y el de Ecuador muy enojados, ¿no? Pero mucho más tranquilo que el presidente Uribe, porque el que había producido y muy enojado que el presidente Correa de Ecuador. Pero con el día las cosas se fueron caldeando un rato hasta que el que menos pensábamos que era el señor Hugo Chávez, que de alguna manera era el que haya empujado más a Ecuador en esto, ¿no? Dijo, oiga... Esto fue muy subterráneo porque no se supo mucho. Fue en una reunión del grupo de Río, a la cual no iba a ir nadie y fueron todos. Ya. Por raíz de este tema. Y Hugo Chávez de pronto dijo, mire, esto hay que resolverlo, o sea, no podemos pelear lo que se quiera, pero de aquí no vamos a salir en guerra. Así que y rápidamente el problema se resolvió. Pero después se resolvió en la OEA, porque la gracia que tenía la OEA era que era un instrumento en el cual era una organización en la cual se tomaban votaciones, había leyes, había todo lo demás, y la verdad es que el tema se resolvió. Colombia reconoció el hecho, no lo ocultó, no lo defendió, no proclamó ningún derecho, pero al mismo tiempo Ecuador accedió a no seguir adelante con la cuestión, ¿no? Oye, la segunda pregunta del senador Lagos Weber es meter el dedo en la llaga, ¿no? Con respecto a la U, usted es un azul. ¿A la U? Sí. Mire, la verdad es que yo lo sufrí mucho por dos lados. Primero que nada, porque realmente era... Pero tuve un bonito recuerdo, que es la gracia de ser viejo, de grandes recuerdos, ¿no? Dije, además lo dije en un chat, se lo dije a unos amigos. Yo estaba ahí hace 65 años, en un partido del año 1969 entre la Universidad de Chile y Colo-Colo. Íbamos empatando a 2 y había 91, íbamos en el minuto 91 del segundo tiempo, pero teníamos a Carlos Campos, pues. Teníamos a Carlitos Campos que metió la cabeza a los 92 y nos llevó igual que ahora, ¿no? a lo que podría haber ocurrido, nos llevó a la definición. Nos llevó a la definición y ahí ganamos, ahí fue campeón luego. Así que eso fue, yo, más que enojarme porque nos habían yo que el penal no fue penal, pero aquí voy a entrar en esas cosas que son más subjetivas o más de uno. Yo me acordé de Carlos Campos, me acordé de la U de ese entonces, que era una U que le ganaba a cualquiera como podía, con mucha fuerza. En ese tiempo no había tanto fútbol de oficina porque ahora están recurriendo a los tribunales y todo. Sí, ahora vamos a tratar de sacarla por los tribunales, pero yo nunca he visto en un conflicto de estos de... Yo creo que tanto la FIFA como la Asociación de Fútbol como la Confederación Americana se ponen de acuerdo para no ganar en la oficina lo que perdieron en la cancha. Si nosotros deberíamos haber metido un gol al final del partido y estaríamos jugando definición este miércoles. Hoy día estaríamos jugando definición probablemente. Usted no habría venido al Senado. No sé. Hacemos una pausa, senador José Miguel Insulza. Muchas gracias. Aquí en Profundidad de Campos. Bueno, estamos conversando con un senador que representa al extremo norte de nuestro país, militante del Partido Socialista. Una pausa y volvemos con usted. Ya estamos de vuelta aquí en Profundidad de Campos para seguir dialogando con el senador José Miguel Insulza,
militante del Partido Socialista, representante de Arica Parinacota en la Cámara Alta, aquí en la Biblioteca del Congreso Nacional en la ciudad de Valparaíso. Oye, hablando de dolores, senador Insulza, ¿cuánto dolió en el Partido Socialista y en usted personalmente el caso de Manuel Monsalve? Mucho, mucho porque uno, de pronto la gente del partido hace cosas que están mal y todo lo rechaza, pero Manuel Monsalve era un caso especial porque nosotros tenemos una cantidad de figuras en el gobierno y esta era una de las principales, de las más prestigiadas, ¿no? O sea, no fue cualquier persona, no es que haya pasado algo con algún alcalde por ahí o algo por el estilo, alguien que de alguna manera representaba al Partido Socialista en el gobierno. Así que yo creo que sí repercutió mucho y dolió mucho dentro del partido. Ese es un caso. Tenemos el caso Hermosilla o caso Audio, donde han salido nombres por doquier, pero al mismo tiempo hay algunos que están con prisión preventiva, el mismo Luis Hermosilla. Eh, ¿Usted eh, lo conoció a Luis Hermosilla, no? yo lo conocí, sí, lo conocí a Luis Hermosilla, pero cuando era ministro del Interior, a él le gustaba ya entonces preguntar cosas así, ¿qué pasa con esto? Y decía, me acuerdo que alguna vez me fue a ver incluso a preguntarme qué pasaba con las normas de reforma del Estado que estábamos tratando de cambiar. No me pareció en esa época que fuera muy impertinente en sus preguntas ni en sus análisis. Más bien conversaba sobre la política, pero probablemente después cambió porque entiendo que los problemas que él tuvo fueron fundamentalmente ligados con el tema del factoring y todo lo demás que en esa época no existía. En esa, como en esa época no había factoring, ni había WhatsApp, ni había transmisiones inmediatas, la verdad es que no creo que hubiera podido hacer mucho entonces lo que hacía ahora, ¿no? Ahora, con lo que usted conoce hasta ahora, bueno, él tenía estudio con Andrés Chadwick, Sí. y Andrés Chadwick, bueno, transformó la Universidad de San Sebastián en una especie de receptáculo de muchos que habían quedado fuera de los gobiernos de derecha, ¿no? Bueno, habría que ver hasta qué punto estaban las ambas cosas unidas, ¿no? La Universidad Diego Portales, curiosamente, la Universidad de, perdón, San Sebastián, perdón, lejos yo la conocí mucho cuando la creó en la práctica mi amigo José Zavala, que había sido vocal de la Federación de Estudiantes de Chile junto conmigo, él era demócrata cristiano, pero en un momento se la vendió a un grupo que era de la UDI. Y desde entonces empezó realmente a crecer muy fuertemente. Y yo la verdad es que Andrés Chadwick se hizo miembro muy tarde ya, después de que había salido del Ministerio del Interior. Entonces yo no sé cuál sería su real relación con la universidad. Y tampoco su real relación con Hermosilla por lo siguiente. Él dice que con Hermosilla tenía un vínculo de techo. Bueno, mi papá tenía mi padre era abogado, había otro abogado con el cual compartían oficina, pero cada uno llevaba sus propios casos y sus propios asuntos. Eso es lo que se llama una sociedad de techo. Y él, ahora, entonces, mientras no se pruebe que Hermosilla que Chadwick estaba metido en los negocios de Hermosilla o en las defensas de Hermosilla, y se entiende que eran dos abogados que tenían oficina en el mismo lugar, creo que es difícil elaborar mucho sobre esto. Ahora, pero claro, esto ha golpeado muy fuerte a la universidad también. El caso, hoy día la repercusión de las cosas en las instituciones y en los grupos más grandes es bastante fuerte. ¿Le llamó la atención a usted el hecho que Ángel Valencia, una vez que ya era fiscal nacional, había ido a conversar con Chadwick y con Hermosilla? Mire, sí, me llamó la atención porque en realidad sí, el fiscal tiene otros fiscales que deben hacer esa conversación y ese asunto, y al mismo tiempo porque desconozco absolutamente qué es lo que para qué es lo que era esto, y solamente tengo que pensar que era para los casos que están llevando. Pero hasta ahora no hemos tenido versiones de qué es lo que qué fue lo que conversaron, salvo cosas generales, no hablamos cosas generales, etc. Así que voy a esperar todavía a saber, a tratar de averiguar cuál era, qué es lo que quería el fiscal nacional con esas conversaciones, ¿no? Ahora, ¿cómo ve usted a la Pero ocurre fiscalía? muchas veces que los jueces, los fiscales y otros conversen para saber qué es lo que va a pasar. Es muy normal que un abogado vaya a ver al fiscal y le diga qué piensa hacer, cómo piensa llevar adelante este caso, qué va a hacer, ¿no? Así que, y eso no es ejercer ninguna influencia, simplemente hacer la pega, ¿no? Ahora, ¿cómo ve usted el hecho de que a través de la Fiscalía Nacional se hayan refutado, digamos, estas supuestas revelaciones que hizo de los chats Juan Pablo Hermosilla, el abogado de Luis? ¿Mm? ¿Cómo ve usted esa situación? Bueno, mire, yo la verdad es que todo el tema de los WhatsApp y todo lo del archivo,
yo todavía no consigo entenderlo bien, porque yo entiendo que se dice que Mosilla tenía varios cientos de miles de mensajes, ¿no? ¿Dónde los tenía guardados? Tenía buscado algún lugar nuevo, algún lugar especial en una nube, los tenía en distintos teléfonos, etcétera. Pero yo no conocía de nadie que tuviera tantos mensajes almacenados, ¿no? Y la ¿Usted verdad borra que, los mensajes o no? perdón, ¿Borra los mensajes? sí, yo borro siempre muy generalmente mis mensajes. Si bien se dice que no nunca quedan completamente borrados, que siempre un experto puede llegar, puede indagar, sondear en los archivos mucho más allá y averiguarlo. Pero yo tengo entendido, siempre tengo entendido, sobre todo los mensajes por WhatsApp, que si usted los borra, se borran. Al parecer, en los últimos, no olvide usted que hay gente que está, incluso ha sido sancionada, no sé, han salido en libertad ya, por el famoso caso de la Araucanía, en que hay unos WhatsApp que supuestamente era un señor que había conseguido sacar WhatsApp de algunos sitios, ¿no? Y lo sancionaron por mentir, por decir una cosa completamente Bueno, falsa, ahí ¿no? plantaron algunos mensajes en teléfono, Exacto, en el exacto, caso de Camilo exacto, se habían Catrillanca. planteado unos Ah, pero la verdad es que no sé yo no sé cómo yo podría plantar un mensaje en su teléfono. ya. Yo Eh, tampoco sabría cómo Entonces, hacerlo con el entonces, suyo. claro, entonces la verdad es que me parece medio raro porque se supone que todo esto se borra y se termina, pero al parecer hay mejores formas de investigar los teléfonos de lo que nosotros sabemos. Ahora, usted votó a favor de Ángel Valencia para que fuera fiscal nacional. Yo voté a favor de los tres nombramientos del presidente de la República. Primero, voté a favor del que representaba, que salió en primer lugar, después de la señora que el presidente propuso, y luego de Ángel Valencia, sí, efectivamente. Los Ya. aprobé los tres. Y en el caso de Dorothy Pérez, también votó a favor. También voté a favor, y con mucho gusto tengo una buena opinión de lo que ella ha hecho. Ahora, a veces uno no sé, la gente tiene sus propias ideas, sus propios conceptos, hay gente que está enojado con ella ahora porque dijo que iba a dejar de hacer caso a reclamos de grupos sindicales y otras cosas por el estilo y dejársela a los tribunales de justicia. Son sus decisiones, pues ya la nombraron Contralora. Pero usted comparte el hecho de que, por ejemplo, un trabajador que está contrata en el servicio público y el jefe, por N razones, muchas veces que no tienen que ver con el trabajo mismo, decide vincularlo, tiene la posibilidad de recurrir a la Contraloría, pero ahora la Contraloría, con la titular, Dorothy Pérez, pasan esto a los tribunales de justicia. ¿Usted cree que eso es bueno o malo? Mira, yo no conozco exactamente bien el tema, pero puedo decir lo siguiente, que en derecho, de los temas jurídicos, hay dos posibilidades. Uno es hacer solamente exactamente lo que la ley permite hacer, y la otra es interpretar la ley para decir que en realidad, si bien la ley predice esto, se pueden hacer otras cosas. Yo creo que esas dos interpretaciones están en juego aquí. Estuvieron también en juego con las acciones del juez en relación a los últimos acontecimientos de los miembros de la Corte Suprema, por si se había estirado o no el mandato de la Corte en las cosas y los dictámenes del juez Muñoz, ¿no? En las decisiones del juez Muñoz. Ah, Pero yo soy partidario, a mí me enseñaron en la Facultad de Derecho, como lo decía mi querido maestro don Álvaro Bunster respecto del derecho penal, que el derecho penal debería llamarse la dogmática jurídico-penal, o sea, lo que está escrito es lo que se hace. ah. Y entonces habría que saber si el fiscal, si el contralor anterior leyó en la ley que se podía hacer eso o no. Pero lo que en todo caso no es que nadie quede en la indefensión, es que un recurso que tenían la gente que era contratada, que llevaba más de 5 años trabajando en el servicio público, tiene derecho a reclamar ante los tribunales de justicia. Doña Dorothy ha dicho que ya no van a tener derecho a reclamar ante la Contraloría, pero no ha negado su derecho a jugar, a decidir por los tribunales de justicia. Ahora, ¿qué tan aporreada está la institucionalidad? Porque se anuncian acusaciones constitucionales, se destituye a dos integrantes de la Corte Suprema, en fin, es parte de esa realidad que la gente mira desde afuera y dice, ¿qué está pasando? ¿Usted Sí, siente que hay algo? yo creo que hay una hay grandes distorsiones en el sistema político. Por ejemplo, claro, uno es que que se lancen acusaciones constitucionales con tanta gente. Otra es esta cosa rara que se eligen candidatos y gente que no tiene ningún conocimiento salvo sus nombres, pues.
Y no estoy reclamando solamente del señor don Francisco Rego y de don Claudio Rego, estoy hablando también de las dos Marcelas Cubillo y esa serie de cosas. Entonces parece que alguien descubre alguna forma de ganar que no está basada en la realidad de la política. Entonces yo creo que realmente tenemos un problema en eso, tenemos una dificultad grande y también, por cierto, en muchas decisiones que se adoptan, se presentan acusaciones y se dicen cosas en la prensa que son realmente, que carecen, uno no entiende qué es lo que quieren lograr. Sí, en la política no se gana a cualquier costo, no se puede ganar a cualquier costo. En la política necesariamente hay que aprender a conversar. Hace unos días atrás, unos amigos míos me decían esto también por un chat, que habían escuchado una entrevista de algún alcalde recién electo, que lo habían encontrado buenísimo, lo que decía, pero era de algún partido de derecha. Yo le decía, pero qué bueno, o sea, si a usted le parece bien lo que hizo un alcalde de derecha, qué bueno que podamos entendernos en algo, pues. Pero ahora parece que todo el mundo cree que nos tenemos que entender nada más que entre los de un grupo. Los que no son de ese grupo no se pueden entender. Y yo creo que eso va a destruir al país, efectivamente. La situación del país es crítica y va a ser mucho más crítica con este desentendimiento que existe entre la gente. Las discusiones del presupuesto en el Parlamento han sido tremendas y ahora se van poniendo peor con esto que pasó con la declaración del comandante en jefe del ejército. Y seguimos peleando entre nosotros sin sacar adelante el país, pues. ¿Le sorprendió a usted lo que dijo el comandante en jefe del ejército, que la plata era poca, que no se No, podía? según me han dicho, eso se había discutido en la subcomisión, pero a nosotros, a la comisión, no les llegó, porque esa fue otra cosa que pasó con la comisión de presupuesto, pues. Es decir, porque nosotros, los ministros no estaban. Entonces nosotros hubo algunos en la subcomisión que discutió algunas cosas que estaba yo, dijimos, mira, esto es tan importante que lo resolvamos bien, dejémoslo para la mixta. Bueno, llegamos a la mixta y los ministros no estaban, pues. Conseguimos que viniera el ministro Montes de Vivienda, que llegó el ministro de Educación, que vino la ministra de Salud, pero los demás ministros no fueron a defender su presupuesto. Entonces hoy día hay quien quiere recortar el presupuesto de Cultura, tendría que estar los de Cultura ahí para defender su presupuesto, pues. Pero realmente yo creo que esta especie de La ministra de Defensa de ahí, rencilla, pero la ministra de Defensa me dice, sí, yo reclamé porque no había estado la ministra de Defensa y no nos había dicho lo que estaba pasando. Ella dice que fue 2 veces y no la recibieron. ¿no Entonces, recibieron quién? en la subcomisión. Usted sabe que esto es por subcomisión y después la comisión mixta. Yo estoy en otra subcomisión, por lo tanto no conocía nada del problema de defensa, pero me hubiera gustado que alguien hubiera venido a decirme, mire, esto viene más o menos bravo porque pasan esta y las otras cosas, pues. Y eso no ocurrió. Pero quedamos peor porque ella desmintió al comandante en jefe del ejército. Entonces Bueno, uno dice, ¿quién dice la verdad? Bueno, ese es el punto. Entonces ahora hay una forma, esto no digo que lo haya dicho nadie, lo recuerdo yo nomás decir, es que no, es que me tergiversaron, entonces, Me sacaron no, de contexto. yo creo que la política está en un momento muy negativo, lo digo francamente, muy mal, muy negativo. Y sería bueno que buscáramos alguna, hay gente, nosotros, usted me preguntaba, venimos llegando a Argentina, este tema que fuimos a ver allá, del Tratado de Paz y Amistad, y fuimos una señora de la UDI, un señor de Renovación Nacional, un socialista, otro de la UDI que era de Chaguán, y uno del Frente Chaguán de Amplio, RN. de RN, sí, RN. O sea, 2 RN, un UDI, un socialista y un Frente Amplio, y nos llevamos recontra bien. Senador Latorre estaba, ¿no? Sí, el senador Latorre, porque conversamos muy bien. ¿Por qué no puede ser así siempre? A mí me gusta la política así. Y a la hora de los que hubo se vota, pues si no hay acuerdo se vota. Yo quiero invitarlo a que juguemos un poco por dentro de toda esta situación que estamos viviendo. Al ping-pong. Yo le digo una palabra, un concepto, un nombre y usted me contesta con una idea, un pensamiento, lo que usted quiera. Sebastián Piñera. Un amigo que recuerdo con afecto. Cuba. Un país que está siendo demasiado acosado, brutalmente acosado. Michelle Bachelet. Una buena presidenta que ojalá fuera secretaria general de Naciones Unidas. ¿Con Donald Trump en el poder? Está difícil, pero nunca nada es imposible. Yo digo ojalá, no digo que lo vaya a hacer necesariamente, pero
creo que lo debería considerar. Y con el informe sobre derechos humanos sobre Los Chile. chinos no quedaron tan enojados, no se preocupe sobre eso. ¿Cuál debe ser la prioridad del gobierno para 2025? La prioridad del gobierno para el 2025 es concluir todos los temas de seguridad pública que están pendientes. Y al mismo tiempo, la famosa permisología, que todavía no tiene bastante acogotado, porque aquí la economía no crece, porque hay que seguir esperando años que se puedan echar a andar los proyectos. Ya. Nicolás Maduro, Dictador. crisis de seguridad. Bueno, nunca habíamos tenido una crisis así y creo que hay que tomar, yo creo que hay que verificar cuáles son los problemas más drásticos. El tráfico absolutamente desatado de armas sería uno. Los problemas digamos, del ingreso de mucha gente con prontuario que viene del extranjero. Y otra serie de cosas tenemos que seleccionar algunos puntos y resolverlos pronto. Y sacar la ley de infraestructura crítica, entre paréntesis. Usted ya nos dijo que era azul. ¿Fue de la Católica alguna vez? Confieso que sí, mi mamá nos llevaba al fútbol a la Católica. Pero cuando tuvimos uso de razón empezamos empezar a ir solos a ver a la U con mi hermano. Sí. ¿El último libro que leyó o que está leyendo? En este momento, fíjese usted, me estoy leyendo más bien yo estoy suscrito a una cantidad de semanarios internacionales, ¿no? Que son de mensuales, de revistas internacionales, el Foreign Affairs, el Economist, todas estas las leo mucho y he seguido mucho todo el asunto de Trump, ¿no? Pero libros, bueno, estoy empezando, ya llevo como 2 tomos de la historia de Chile, entre el 1960 y el 2010, que está publicando Alejandro San Francisco, ¿no? Van 9 tomos publicados. Yo no sabía que existía, así que entré atrasado, pero estoy haciendo el empeño. Además, porque me encontraste con una foto mía, en el tomo, creo que en el número 4, en el volumen 4, que estoy yo como presidente de la Unión de Federaciones Universitarias, con el presidente de la fecha, Antonio Cavala, con el presidente de la FEU, Miguel Ángel Solar, y con el presidente de la Universidad Técnica, Alejandro Yáñez. Es un gran recuerdo de la reforma universitaria. Pero lo recomiendo, Alejandro San Francisco, Historia Historia de Chile entre 1960 y 2010. Lo buscaré. Ahora es una cantidad de... yo no podía encontrar el 5, parece que el entusiasmo por saber cómo había sido la Unidad Popular agotó ese volumen, así que tengo 8 nomás, 8 volúmenes total. Le vamos a preguntar a nuestra proveedora de libros acá en el Senado. Oye, José Milín Sulza, ¿dónde estará el 12 de marzo de 2026? Yo creo, francamente, que va a estar en una de 2 alternativas. O celebrando haber sido reelegido o lamentando no haber sido reelegido. No descarto que probablemente decida no postular, pero yo diría que en este momento estoy bastante enfocado hacia seguir adelante. ¿Arica, Parinacota siempre? Arica y Parinacota, si ya es mi tierra, ya hasta me siento allá. Yo hasta firmé un papel que ¿Ha ido al lago declaraba Chungará? formalmente que iba a vivir allá y ahí estoy. ¿Ha ido al lago Chungará? Sí, por cierto. Ya. Por cierto, porque es un poquito alto para los que quieran ir, no es un viaje tan simple. No se apura. Pero es la laguna más alta del mundo. Entonces. Sí, claro. Maravilloso. Oiga, tenemos ahora tiempo para un minuto de confianza para que diga un pensamiento, una idea. Usted es un hombre que también lo podemos inscribir en el campo intelectual. Yo lo vengo siguiendo de cuando era joven. En la carrera universitaria, en la carrera política, de cuando militaba en el MAPU, cuando se hizo socialista, cuando vivió en el exilio. Así que más de alguna idea interesante tiene para contarnos, aparte que está leyendo la historia de Chile de Alejandro San Francisco. No, lo principal es decir, yo he subsistido. Yo soy una ave rara, como una rara ave, como se dice, que entró a la política a los 17 años y ya tengo 81 y nunca he tenido la idea por qué no me salgo de esto. Por el contrario, siempre, a veces a costo de cosas personales, pero nunca me quejaba. A mí me gusta mucho lo que hago. Pero yo me fui a estudiar a Estados Unidos, por ejemplo, pero salió Allende y consideré que tenía que volverme. Después dije cuando dije que iba a postular a la OEA,
primero por 5 años, pero que mi voluntad era quedarme los 10 años si se podía, y me pidieron que me volviera a Chile a los 3, y yo dije que no me volvía porque tenía otro tipo de compromiso. Yo he cumplido siempre, trataba de cumplir con lo mío, pero tampoco nunca, es como en el fútbol, tampoco si mi equipo pierde, no lloro 3 días, me molestaré por un rato. Entonces trato de llevar una vida paralela, tranquila, con mis amigos, de hacer las mismas cosas que hacía antes, y trataba que nunca se me suban los humos a la cabeza. Me he dado tiempo para ver el fútbol, para escuchar música, para ver películas, para conversar con amigos, y no me ha ido mal en eso. Y no estoy arrepentido en absoluto de lo que me tocó hacer. Oye, se nos pasó volando el tiempo, senador. Bueno, el senador José Miguel Insulza, usted que está observando el programa debe saber que es una especie de libro abierto, así que podríamos conversar horas y horas, pero aquí se nos terminó el tiempo, así que, senador, muchas gracias una vez Muchas más. gracias, seguiremos, tenemos un año y medio, tenemos 15 meses todavía para conversar, así que Lo vamos a anotar en la agenda para tener una nueva conversación. claro que sí, con mucho gusto. Muchas gracias. Gracias. A usted le decimos que en Profundidad de Campos, en el canal del Senado, volveremos en cualquier momento, por eso le decimos Carpe Diem, será hasta la vista.